Muy buenos días a todos los que nos acompañan en estos días de ejercicios espirituales. El día de ayer entramos al capítulo más triste de la historia de la humanidad, que es la caída, el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que tuvo consecuencias no solo en la vida de Adán y de Eva, de sus hijos, sino también de toda la humanidad. Fueron libres para elegir. El demonio los tentó. Ellos fueron débiles, eligieron la tentación, pero ya no fueron libres de las consecuencias de su pecado. Hoy continuamos en esta peregrinación, en este viaje de los ejercicios espirituales, en la primera semana que San Ignacio pues nos invita a meditar el principio y fundamento, llama el principio y fundamento de toda la vida cristiana, de la vida espiritual, es tener un encuentro con Dios, con nosotros mismos, con la misericordia de Dios. Meditamos el pecado de los ángeles, la caída de los ángeles, de Lucifer. Meditamos la caída de Adán y Eva. Y hoy queremos meditar nuestra propia caída. ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado contra ti? Nos dice el apóstol San Juan que si dijéramos que no tenemos pecados, caeríamos en la mentira, en el engaño, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos pecamos y todos podemos llegar a pecar. Unos más, unos menos, unos más leves, otros más graves, pero todos somos pecadores. Queremos ponernos en la presencia de Dios, recordar ante quién vamos a hacer nuestra oración, ante el Señor, ante mi Creador, ante mi Padre, mi Dios y mi todo. Tomar conciencia que me pongo en la presencia de Dios, que quiero hablar con Él y sobre todo quiero escuchar su voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos esta mañana el conocimiento interno de nuestro pecado. Queremos contemplar nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones, a la luz de Dios, a la luz de la fe, a la luz de la misericordia de Dios. Que el Señor me conceda la gracia y me revele el estado de mi corazón, de mi alma, de mi ser. Queremos ir a lo profundo del propio corazón, de la propia conciencia, de mi conciencia. Reconocer mis errores, mis equivocaciones, la maldad de mi pecado. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy un pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Descubrir qué hay atrás de mis acciones, qué hay más atrás de mis actitudes, a las cuales a veces me aferro y no quiero cambiar, no quiero dejarlas. Ver qué hay atrás de mi comportamiento, de mis acciones, de mi relación con los demás. Descubrir con la gracia de Dios todo aquello que me aleja de la voluntad de Dios en el momento presente, actual de mi vida. Todo aquello que me ha alejado de Dios en el pasado, y descubrir esos apegos del corazón desordenados que pueden conducirme a pecar en el futuro. En un clima de la misericordia de Dios. Lo hacemos ante Dios, que es mi Padre, que es mi amigo y que es mi hermano. Y por eso nos duele haberlo ofendido, porque le hemos fallado. A la luz del amor de Dios a mi alma, queremos descubrir que a pesar de mi miseria, el amor de Dios se ha desbordado en mi vida. Y en eso consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Dice la Escritura que dar la vida por un amigo, por alguien que te ha ayudado, que ha sido muy bueno contigo, pues resulta fácil. Pero dar la vida por un enemigo, por alguien que me ha ofendido, por alguien que me ha dejado en la indiferencia, que se ha olvidado de mí, que me ha hecho daño, es otra cosa. En esto consiste el amor de Dios, que ha sido un amor gratuito, desmedido, incondicional hacia mí, que soy pecador. A pesar de mis pecados y de mis miserias, el amor de Dios ha sido y es infinito hacia mi persona. Sentir arrepentimiento de haber pecado, no
remordimiento, sino arrepentimiento. Desde luego que cuando nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos hecho algo grave, que nos hemos metido en un lío, en un problema, sentimos una especie de remordimiento que nos corroe por dentro, nos quema por dentro, nos duele por dentro. Pero sabemos que lo que buscamos es un arrepentimiento por haber ofendido a aquel que me ama con un amor gratuito y infinito. El remordimiento es más un dolor de haber fallado, de que me cachen, de que tenga consecuencias en mi vida. Al final de cuentas, no viene de Dios ese remordimiento, es del espíritu del mal, porque quiere sembrar en mi corazón sosiego, turbación, dolor. Y por parte de Dios viene la paz, a pesar de haber pecado, a pesar de ser un miserable, viene el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la gracia. Dios es paz, Dios es perdón, Dios es misericordia. Por eso hagamos esta meditación en un clima de serenidad, en un clima de fe, en un clima de amor de Dios nuestro Señor. Es un capítulo difícil abordar el tema del propio pecado. Muchas veces le damos la vuelta a la confesión porque nos cuesta aceptar que somos pecadores, nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado, que no somos tan perfectos como pensamos que somos, que no somos tan inteligentes como pensamos que somos. Y hoy queremos hacer luz, ayudados de María, ayudados de la gracia de Dios, sobre nuestras miserias, sobre nuestros pecados, sobre nuestras ofensas a Dios nuestro Señor. Queremos descubrir aquello que nos ha robado realmente la posibilidad de ser felices, porque quien vive en el pecado, quien peca, pues al final de las cuentas se priva de la verdadera felicidad, que es vivir en la amistad con Dios, con una vida santa, con una vida coherente, con una vida fiel, con una vida entregada a los demás. Y nosotros ya no queremos eso. Después de descubrir el amor de Dios que me ha creado, que se ha entregado por mí, después de descubrir la grandeza de Dios, no queremos seguir por ese camino. Que el Señor nos cure nuestra alma, nuestro corazón, nos alivie, nos acaricie en lo más profundo del corazón. Tenemos aquí en el santuario, cerca de la Plaza de los Agradecimientos, una piedra que ya estaba desde que iniciamos el santuario, y al lado de esa piedra yo puse una tabla con una inscripción que dice: no endurezcas el corazón. Dame un corazón nuevo, inspirado en ese texto del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dame un corazón nuevo, quita de mí ese corazón de piedra,
y dame un corazón nuevo, un corazón purificado por tu misericordia, un corazón purificado por el amor. Pedimos hoy, como el ciego de nacimiento del Evangelio, Señor, que vea, que pueda ver la maldad de mi pecado personal. Y sabemos que conocer la maldad del pecado, de mi propio pecado, es un don de Dios, es una gracia, no es un voluntarismo, no es porque yo lo decreto, porque yo así lo quiero. Es un don, es una gracia, es una súplica que tengo que hacer al Señor para que yo pueda hacer luz, caer en la cuenta, caer en tierra de rodillas y darme cuenta que me he equivocado muchas veces, que he tomado malas decisiones, que me he dejado llevar por mi egoísmo, mi sensualidad, mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad. Señor, dame la gracia de ver para enmendarme, para renacer con tu gracia. La historia que queremos considerar esta mañana, ayer fue la historia de la caída de los ángeles, la historia de la caída de Adán y Eva. Hoy es la historia de mi propio pecado, de mis pecados, los pecados de mi niñez. A veces, cuando somos niños, podemos ser muy duros con los hermanos, con los primos, con las personas, con los animales. Podemos ser muy agrios, muy duros. Hay una niña en proceso de beatificación en España que cuando era niña le decían demonito, era un demonio realmente, ¿no? Mala. Y tuvo una experiencia con la Virgen María y dijo, yo quiero ser como la Virgen María. Y ahora está en proceso de beatificación. Yo sí tengo recuerdo que algunas veces no fue un buen niño, que dejé entrar en mi corazón sentimientos duros o injustos o maldades, ¿no?, que uno puede hacer de niño, ¿verdad? Queremos hoy ver la historia de mi pecado como niño, como adolescente. ¿Cuántas veces ofendimos a nuestros papás, defraudamos a nuestros papás, les hicimos daño? Fuimos muy egoístas. Como jóvenes, ¿cuántas veces les quitamos el sueño a nuestros papás por no llegar a tiempo, por llegar tarde, por no obedecerles, por no aplicarnos en la escuela, en fin, tantas cosas que uno puede llegar a hacer en la adolescencia, en la juventud? Como adulto, en mi estado de vida, como soltero, como novio, como casado, como profesionista, como patrón, como empleado, como lo que cada uno haya sido o sea, hagamos luz, hagamos memoria. San Ignacio nos invita a hacer memoria
de esta historia de mi propio pecado. A veces cuando uno revisa un álbum de fotografías, pues hay fotografías muy bonitas, muy bien tomadas. Ahora sí que hay personas fotogénicas o perfiles. Desde este perfil sale bien la foto, desde el otro perfil sale mal. Cada uno tiene su lado bueno, su lado malo, el enfoque, ¿no? Las fotografías. Pero hay fotografías que queremos borrarlas, ¿no? Cuando hacemos una selección de fotografías en nuestro celular, hay unas que las borramos de inmediato, que nadie las vea, ¿no? O otras que necesitan un retoque, ¿verdad? Ponerle un retoque, un efecto, un filtro. Así quisiéramos nosotros hacer con la historia de nuestra vida. Seleccionar fotografías. Esta sí, esta no, esta salió malísima. Esta bórrala, la cortas, ¿no? La tiras a la basura. Pues hoy queremos hacer mirada sobre esas fotografías que no me gustan, esas fotografías que me arrepiento haberlas tomado, que me las hayan tomado, esas fotografías a lo mejor oscuras, esas fotografías borrosas donde se desfiguró mi imagen de Jesús. Cuando los niños son bautizados, se les pone una telita blanca o una vestidura blanca y el sacerdote dice más o menos así unas palabras: que esta vestidura blanca, símbolo de tu unidad de cristiano, la conserves sin mancha hasta que salga el Señor a tu encuentro al final de los tiempos. Quisiéramos que nuestra historia fuera pulcrituda, pulcra, inmaculada, limpia, sin mancha, sin defecto. Pero eso no es propio de la condición humana. Por eso no podemos negar la realidad de nuestro pecado. Nadie puede decir que está libre de pecado. El propio Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron retirando, comenzando por los ancianos, por los que se creían santos, los doctores de la ley. Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. Y no se trata hoy de martirizarnos haciendo memoria de lo que no nos gusta recordar, de lo que hizo daño a otros o de lo que nos hizo daño en el pasado. Pero es simplemente recordarlo en la presencia de Dios para sentir dolor y decir: no quiero volver a ofender a Dios, no quiero volver a pecar. Como niño, como adolescente, como joven, como adulto en mi estado de vida, hacer, dice San Ignacio, el ejercicio de la memoria. En estos ejercicios espirituales tenemos que hacer ejercicio de la memoria, de mi inteligencia, de mi voluntad, de todas mis potencias. La composición del lugar para esta meditación de mis pecados es contemplar a Cristo crucificado. Vean ustedes qué hermosa imagen de Jesús, qué humildad, qué sencillez de sus ojos, de su cabeza, el silencio de esta imagen de Cristo crucificado. Él está ahí clavado en la cruz, Él está herido
llagado, adolorido, coronado de espinas, atravesado por una lanza, sus rodillas lastimadas a causa de nuestros pecados. Solo contemplando a Jesús crucificado podemos comprender la gravedad de mi pecado, la gravedad de nuestros pecados, la gravedad del mal. Solo así podemos conocer el valor de nuestros pecados. Fruto de esta meditación es reconocer el dolor de mi pecado y hacer un verdadero propósito de enmienda, de cambio de vida. San Ignacio de Loyola nos da un gran consejo al hacer estas meditaciones de los ejercicios espirituales, que es sabernos detener en aquel punto, en aquella idea, en aquella luz que más me da fruto, que me causa afecto, que me cautiva, porque ahí es donde Dios me está hablando. Las lecturas bíblicas que escuchamos, las palabras del sacerdote o del director de los ejercicios, son un medio por el cual Dios me habla. Y yo no deseo comprender todo, abarcarlo todo, meditarlo todo de pies a cabeza, como cuando alguien se toma un helado y no quiere dejar una gotita en el vaso. Algo que me gustó mucho, una ensalada, una sopa y un postre, y no quiere dejar una gota, como los gatitos o los perritos que lamen el plato completamente y no dejan una gota. No se trata de mucho conocimiento, de mucho saber, de abarcarlo todo, sino de detenerse en el punto que me da luz. Ahí donde siento yo una inclinación, donde siento una identificación, donde siento un apelo a mi conciencia, a mi vida, ahí debo detenerme, porque ahí es donde Dios me está hablando, y tomar nota, escribir algo y detenerme en mi oración, en mi meditación, en mi contemplación. Y después, si es necesario, volver a esta luz, a esta gracia, porque ahí es algo que Dios me está interpelando. Dios me ha traído ahí para interpelarme, para hablarme. El reconocimiento del pecado, que declaro, es una gracia de Dios. No es fruto de mi voluntad, de mi esfuerzo humano nada más. Es gracia de Dios. Viene de Dios, viene de lo alto. ¿Recuerdan la historia del rey David? Amado por Dios, bendecido por Dios, que en un momento dado, en el esplendor de su reino, le gana la pasión de la lujuria, se siente profundamente atraído humanamente por la esposa de Urías. Aprovechando que Urías estaba en el campo de batalla, la manda a traer, la hace suya, la embaraza y luego tiene que resolver el problema de ese embarazo no deseado, inoportuno, de su infidelidad, de su traición, de su soberbia, de su ambición, porque tenía un harén con miles de mujeres
cientos de mujeres, la que quisiera, una más bonita que otra, pero le echó el ojo a la única esposa de Urías, un pobre soldado. Y para librarse de ese problema, manda que Urías muera en la batalla, lo destina a la muerte en el campo de batalla. Y feliz porque resolvió el problema, porque se quedó con Urías ya como esposa, hasta que Dios le manda al profeta que le hace saber la gravedad de su pecado. Dios es el que ilumina su vida y le hace ver que ha sido un cobarde, que ha sido un miserable, que ha sido un pecador. Y David cae en el profundo arrepentimiento, hace penitencia, hasta compone ese salmo que se los puedo recomendar de leer en estos días, en el día de hoy puede ser, el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, ¿por qué he pecado contra ti? Reconozco mi pecado, he pecado. Es una gracia el reconocer el propio pecado. Por eso cuando vamos a la confesión es bueno hacer un examen de conciencia en oración, porque es una gracia. Nosotros muchas veces no queremos aceptar y reconocer que hemos pecado de mil maneras. Nos da vergüenza, el orgullo nos gana, o de plano la ceguera que no nos permite ver nuestros pecados, ponerle nombre a nuestros pecados. Somos así tan genéricos, ¿verdad? Lo metemos todo por ahí en la misma bolsa. No queremos mirar nuestro pecado, no queremos levantar el tapete y ver las cucarachas que hay ahí, la basura que hay ahí. Pero hoy le pedimos a Dios que ilumine nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón, que abra todas las ventanas, que no quede ninguna cerrada, que haga luz. La gracia de revisar mi corazón, de ponerle nombre a mi pecado, que el Señor me muestre mi maldad, mi ingratitud. Casi todos los pecados se resumen en ingratitud. Ingratitud con Dios e ingratitud con las personas que nos aman, que se merecen nuestro amor y con quienes hemos sido ingratos. Ponerle nombre y apellido a mi pecado. San Ignacio nos invita no a hacer una lista, ¿verdad? Así podríamos llenar este cuaderno, en primer lugar su servidor, de todos los pecados de este año, de todos los pecados de mi vida, que es lo que San Ignacio llama la confesión general, recomendada para los ejercicios espirituales. Hacer memoria de la historia de mi pecado, ponerle nombre. San Ignacio nos invita a que haya un crecido e intenso dolor de estos pecados que contemplamos en nuestra vida. Algunos de nuestros pecados causan dolor a nuestro corazón y han sido causa de dolor para nuestro Señor, causa de dolor para muchas personas que amamos, y le pedimos al Señor un sincero dolor de arrepentimiento, no tanto remordimiento que causa
angustia que estremece el alma y el corazón, sino un verdadero remordimiento, arrepentimiento, perdón, por haber ofendido a aquel que me ama, que merece todo mi amor, que ha entregado su vida por mí. Queremos hacer esta peregrinación hacia la geografía de nuestros pecados a la luz de la misericordia de Dios. El nombre de Dios es misericordia, nos dice el Papa Francisco en este libro maravilloso de Editorial Planeta y Testimonio. Si lo pueden comprar en Amazon o en Mercado Libre, en alguna librería católica, se los recomiendo. La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda es necesario salir de las iglesias, salir de las parroquias, ir a buscar a las personas ahí donde viven, donde sufren, donde esperan. La misericordia es el primer atributo de Dios, el nombre de Dios. No hay situaciones de las que no podamos salir. No estamos condenados a hundirnos en arenas movedizas, porque ahí donde está nuestro pecado está la gran misericordia de Dios. Lo hacemos este examen de conciencia de nuestros pecados a la luz del perdón de Jesús en la cruz. Mujer, nadie te condena. Simplemente no vuelvas a pecar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Dios puede darme esta gracia de reconocer la maldad de mi pecado y darme la fuerza para buscar mi conversión, para ser mejor persona, para poner orden en mi vida, ordenar mi vida a la luz del amor de Dios, de su misericordia. En primer lugar, primera reflexión, primer punto, el pecado es fallarle a aquel que merece que le ame, que es Dios. Dios se merece todo mi amor, toda mi atención, todo mi compromiso, y sin embargo muchas veces lo he olvidado, lo he abandonado, le he desobedecido, lo he traicionado, lo he lastimado. ¿Cuántas veces mi pecado ha sido fallarle a aquel que merece mi amor? San Ignacio de Loyola nos invita a considerar los lugares, a hacer memoria de mi casa donde viví mi niñez, del lugar donde viví la adolescencia, quizás el colegio donde estudié, mi universidad, los lugares donde he trabajado, porque pecamos en lo concreto. No es algo místico el pecado, es algo concreto. Hay lugares donde he pecado. Hacer memoria de esos lugares donde he pecado en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi vida actual. Considerar los lugares.
Y no es que nos vamos a ir de antro, no es que nos vamos a ir de table, ¿verdad? No, no se trata de eso, pero sí recordar dónde yo he ofendido a Dios, dónde le he fallado a Dios nuestro Señor. Y esa memoria local, concreta, interna, poner en juego toda mi inteligencia, toda mi memoria, toda mi voluntad. Después San Ignacio de Loyola nos invita a recordar las personas con las que yo he hecho mis travesuras, las personas a quienes yo he ofendido, ese niño travieso que le faltaba el respeto a alguien, que lastimaba a alguien, a lo mejor consciente o inconscientemente, a lo mejor ocasionalmente o durante una larga temporada. Esos primos, esos amigos, esos compañeros de la escuela, esos profesores, esos tíos, esos papás, esas personas, conforme yo fui creciendo, los lugares y las personas a quienes yo haya ofendido, yo haya lastimado o yo haya tenido pecados de omisión. Porque pecamos en pensamientos, palabras, obras y omisiones, ¿verdad? Es lo que pedimos perdón en el yo confieso ante ti, ante Dios Todopoderoso, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. En tercer lugar, San Ignacio nos recomienda pensar mis deberes, mis responsabilidades, porque no es lo mismo pecar yo siendo un niño que siendo el responsable de una oficina, que teniendo yo un encargo, una misión en la vida, una responsabilidad. Un deber de Estado, el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, en fin, hacer memoria para hacer luz y mover mi voluntad al arrepentimiento. Quiero que a partir de ahora toda mi vida, todas mis acciones, todas mis operaciones sirvan para alabanza y gloria de Dios. Quiero elegir el camino del amor a Dios y al prójimo. Hacer fotografía, memoria de mi vida y considerar quién soy yo, criatura amada por Dios, bendecido de tantas maneras y a lo largo de toda mi vida, y sin embargo he sido ingrato, he caído en la ingratitud, considerando que he ofendido a Dios y a mis hermanos. Pedirle a Dios que me dé un corazón nuevo. Hay un sacerdote jesuita, el padre Rossi, que tiene este pensamiento que les voy a leer al respecto del corazón de piedra, que le pedimos al Señor que se convierta en un corazón nuevo, purificado por su gracia. Quítame un corazón cerrado. A veces nuestro corazón se ha llenado de tantas cosas, se ha cerrado en sí mismo y no logra ver. Quítame un corazón enredado sobre mí mismo. ¿Cuántas veces mi corazón se ha encerrado sobre sí mismo?
Quítame este corazón lleno de espinos que siempre está a la defensiva. Queremos ir a las actitudes en la contemplación de nuestro pecado. Este corazón guardado que ha dejado tantas veces de amar y de darse a los demás. Quítame este corazón que se hace víctima y que le echa la culpa siempre a los demás, se justifica siempre ante los demás. Quítame, Señor, este corazón que está lleno de sí mismo, que se ha hinchado, que se ha empachado, dice el Padre Rossi, que se ha empachado tanto de sí mismo, tan metido en sí mismo, tan egoísta. Quítame, Señor, este corazón dividido que ha permitido entrar en su corazón tantos afectos desordenados, que ha coqueteado tantas veces con la tentación. Quítame, Señor, este corazón implacable que le ha faltado misericordia, que se ha hecho juez de sus hermanos, que ha condenado tantas veces. Quítame, Señor, este corazón aferrado a su propia voluntad, a sus propios juicios, a sus propios gustos. Quítame, Señor, este corazón atrincherado tantas veces únicamente en la vida espiritual y que le ha faltado el servicio a los demás, el amor a los demás, el celo por servir a sus hermanos, la caridad, que le ha faltado tanta la caridad. Quítame, Señor, un corazón demasiado ocupado en mi propia santidad y que ha pecado de omisión, que le ha faltado el amor. Así son estas peticiones al Señor en esta mañana para que nos permita renacer a un corazón nuevo, a un corazón lleno del arrepentimiento que busca amar a Dios sobre todas las cosas. Danos, Señor, conocimiento interno. Dame luz sobre mi propia vida, sobre mi propio pecado. Terminemos esta meditación con mucha paz en el corazón, con mucha serenidad, teniendo un coloquio, un diálogo, una conversación amorosa con Dios a la luz y en la memoria de nuestro pecado. Nos vemos el lunes y que el Señor los llene de su paz y de su bendición. Quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Aquí está, Santuario María Desatadora de Nudos, aquí de Cancún, México, para que teniendo más seguidores, más suscriptores a nuestra página, pues podamos transmitir en directo para ustedes. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y así estuvo.